Ojos de luna llena, tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera. Ya está, ¿no? Yes, sir. Está grabando y todo. Bienvenidos, familia de holísticos. Estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo podcast en el cual vamos a hablar sobre temas la mar de importantes. Y bueno, queríamos haceros una pequeña presentación. Os vamos a contar un poco pues, los proyectos y las ambiciones que tenemos en este podcast, los cuales en verdad es compartir con vosotros y entre nosotros contenido de valor, traer temas que sean interesantes y a gente que también lo sea para poder lucrarnos de todos los conocimientos importantes que podamos. Y bueno, eso es un poco lo que pretendemos con este canal. Sobre todo, yo creo que lo que pretendemos es pasárnoslo bien, comentar lo que a nosotros nos interese, traer a la gente que a nosotros nos interese y, bueno, y conectar con aquellos que también les parece interesante el contenido. No podemos conectar con todo el mundo porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar cosas, bueno, tan simbólicas y metafóricas y no sé, y complicadas, pero pues quien lo haga y quien disfrute de ello, appreciate los dos. Eso es. ¿Por qué hacer un podcast, bro? ¿Para qué queremos...? ¿Para qué queremos hacer un podcast? Buah, pues en verdad hay muchos motivos, muchos dragones internos que afrontar haciendo un podcast, pero la verdad a mí me gusta el hacer un podcast porque siento que podemos hablar de cosas que hablaríamos tú y yo fuera de cámaras y cosas que nos interesan, y el hecho de poder compartirlo con el mundo, con gente que no nos conoce y que nos puedan dar feedback, pues mola, aparte de que se puede ganar dinero, y qué mejor manera de trabajar que hacer lo que te apasiona de verdad. Eso es un punto importante. Que hacer lo que haríamos de igual manera, en verdad. Justo, que hacer lo que haríamos de igual manera, y además, pues, si podemos ayudar a la gente y la gente nos puede ayudar a nosotros a mejorar, pues de locos. Aparte, estamos aprendiendo un huevo a la hora de intentar estructurar bien un podcast y a la hora de... Demasiado. Justo, y a la hora de hacer las cosas bien con un propósito, que no sea solo leer un libro y luego comentarlo como nos apetezca. Entonces es un gran camino. Bueno, muy bueno, la verdad. Además, la oportunidad de poder conocer gente y tener conversaciones con gente que nos apetece conocer y tener conversaciones con ellos. Eso está bastante bien, la verdad. Sí, tenemos millones de preguntas, en verdad, para perfiles que sinceramente nos apasionan. Y sí, y qué mejor manera que hacerlo que en un podcast en el que, evidentemente, estamos enseñando la cara al público, estamos exponiendo nuestra vida en Internet, nuestras personas, nuestras identidades. No sabemos si todavía con nombres, pero sabemos que bueno, que es algo muy positivo para nosotros. También es un reto personal que tenemos bastante curioso y bastante complicado de llevar a cabo, porque el contenido que hace la gente hoy en día en Internet es un contenido súper pulido y es un contenido que está hecho básicamente por profesionales. Y aquí no somos ningún tipo de profesionales, pero bueno, como el que empieza a jugar al tenis. Por algún sitio habrá que empezar. Y no sé, y hoy nos molaría hablar un montón sobre este miedo o sobre este dragón, como a nosotros nos gusta llamarle, que es el hacer un reto o el cumplir un objetivo o enfrentarte a algo que una parte de ti no quiere hacerlo. Y bueno, vamos a explicar un poquito nuestro punto de vista sobre ese tema y las cosas que también nos parecen curiosas sobre ese tema, porque es un tema que sinceramente nos parece muy, muy, muy importante, y es un tema en el que, no sé, poquita gente hemos visto hablar o se habla de una manera muy, como muy complicada o muy poco específica, ¿no crees? Yo sí, yo creo que el tema de los dragones, que es otro motivo por el que hacer este podcast, al final se habla poquito, yo creo. O sea, sí que se habla, hay mucha gente que habla de los miedos y todo esto, pero así a grosso modo en la sociedad no tanto, se habla poco. Es un concepto en verdad desconocido por muchos,
y hasta el concepto de miedos o de traumas y ese tipo de cosas también es un concepto que yo creo que es desconocido por la mayor parte de la gente. Entonces, bueno, es otro motivo por el que hacer este podcast, para afrontar nuestros miedos, para vencer a nuestros dragones, a unos pocos entre los tantos, pero también estamos motivados por eso y por mejorar nuestra forma de expresarnos hacia una cámara y hacer algo nuevo para nosotros que vamos a afrontar con ganas, la verdad. Además, los dos somos unos fucking frikis de escuchar un montón de podcasts, ya sean los míticos como Jordi Wild, ya sean algunos más polémicos como los de Pedro Bernau en Web Podcast, pero sobre todo el modo en el que nos gustaría orientarlo es a podcasts más parecidos, pues por ejemplo como a Eclépticos o cuál más se te ocurre. Es bueno, como dice el propio nombre del canal, es una visión más holística porque tampoco nos cerramos a ningún punto de vista y bueno, la manera más inteligente que tenemos o que conocemos de abarcar cualquier tema es evidentemente conocer todos los puntos de vista de todas las opiniones y todas las materias dentro del propio concepto o el propio tema, y no identificarnos con ningún modo de verlo y que eso pues nos ciegue o nos impida ver otros modos de verlo que podrían ser igualmente interesantes. ¿De qué modo queremos tratar este podcast? Pues la verdad, como tú has dicho, o sea, en ese aspecto los de Eclécticos son los referentes. Pero aparte de eso, nosotros vamos a hacer un contenido más diferente a ellos, simplemente. Al final, nosotros también queremos traer aquí asuntos que nos apetece debatir entre nosotros. Traeremos tertulianos con los que debatir estas cosas para recibir un feedback diferente, aparte del que nos podáis dar los del público. Y eso, haremos vídeos más orientados a libros que hemos leído, a reflexiones que hemos hecho nosotros, y aparte, que es lo más parecido a podcasts que para nosotros son referencia, como Worldcast o Eclécticos Worldwide, también haremos como ellos y llevaremos aquí a gente que nos resulta de interés y que pueden aportar algo en todas las áreas de la vida, la verdad. O sea, no solo nos cerramos a gente que haga cosas de desarrollo personal o cosas espirituales o ese tipo de asuntos que son de bastante interés, sino que también buscamos gente que haga cosas diferentes y que nos pueda sorprender al final. O sea, no cerrados a muy pocas cosas. Excepto que no venga aquí algún nazi o algo así. Nada, es broma, es broma. Y si viene, pues hablaremos con él. Sería interesante también hablar con un nazi, a ver qué nos cuenta. No porque queramos parecernos a él ni nada, simplemente para tener una perspectiva holística de la vida. Efectivamente, ¿no? Bueno, para escuchar y para conocer un poco más, pues, otro punto de vista de esta realidad. Pero yo creo que, sobre todo, es los que podamos traer, porque estamos empezando y ahora mismo podemos traer a poquita gente. Y sobre todo podemos traer a gente que conozcamos. Por eso es una herramienta tan potente al hacer un podcast, porque también te puede conectar, si lo haces con internet, con personas que primeramente ni conocías, y segundo, de una manera en la que puedas conocerles y encima entrevistarles, hacer un podcast y sacar algo muy positivo de una persona que lleva viviendo mucho tiempo y que es especialista en pues su materia o su forma de ver la vida, que conocemos algunos perfiles interesantes, en verdad. No sé, ¿quieres decir algo más de la introducción? Por mí ya pasamos a los dragones. Dale, pues los dragones. Qué movida. Queríamos hablar de esto en el primer podcast porque para nosotros, como he dicho antes, es un dragón gigante el tener que enfrentarse al podcast. Porque si vosotros lo imagináis, ¿qué es para vosotros en primera instancia un dragón? Para mí es un lagarto bien grande que tiene alas, que escupe fuego, que tiene una cola gigante, que tiene zarpas, que te puede comer, que da miedo, pero también hay otra forma de verlo, y es la forma de verlo en la que el dragón existe en tu vida por un motivo, y ese motivo es que pues estamos recorriendo un camino, todos nosotros, y el camino a veces pues
mucha gente dice que se compone de puros muros, de puras barreras, de puros obstáculos, y hay quien dice que justo que el camino realmente está en los obstáculos y en el camino. Y los dragones también, el punto que tienen es que simbológicamente esconden un tesoro o significan un desafío de la vida. Y el hecho de decidir afrontarlos o no afrontarlos es lo que nos convierte pues, en vencedores de ese dragón o no. Porque cuando a ti te da miedo llevar a cabo una acción, es lo que para mí podríamos denominar pues, un dragón de tu vida personal. Porque evidentemente no todos tenemos dragones en común, cada uno tiene sus dragones, pero sí que hay muchos que son muy parecidos entre sí y que se pueden afrontar de una forma muy parecida. Y bueno, nos gustaría tratar un poquito ese tema. No sé qué nos puedes contar. Justo, al final es lo que tú has dicho, dragones internos tan o más duros como los externos y cada uno tiene los suyos, es algo que depende de uno. Y al final muchas veces pasamos la vida sin estar afrontando los dragones que queremos afrontar por miedo, en verdad. Pasamos la vida sin hacer las cosas que queremos hacer, atrapados en los hábitos diarios, y al final el hecho de plantarle cara a un dragón es algo duro pero importante. Y todos tenemos dragones, o prácticamente todos. A lo mejor una persona iluminada ya no los tiene, pero nosotros sobre todo nos referimos a eso, a los dragones internos que están dentro de nosotros y que nos impiden desarrollarnos como personas y tener libertad personal para realizar cosas que queremos. Al final, pues nosotros pensamos que los dragones tienen mucho que ver con los miedos, con los traumas, con cosas del pasado que nos anclan a ese pasado. O sea que por el hecho de a lo mejor haber tenido una mala experiencia en el cole a la hora de expresarte en clase, porque se rieron de ti o lo que sea cuando eras muy muy pequeño, pues te quedas como con un dragón interno, un recuerdo del pasado que te hace pensar que tú no sabes expresarte con los demás o simplemente te da miedo hacerlo, y entonces no llevas a la práctica o lo haces con miedo y con dificultades. El hecho de expresar algo en clase es un ejemplo tonto, pero que muchos nos podemos ver identificados, o con otro tipo de dragones que todos tenemos al fin y al cabo. Claro, al fin y al cabo, el dragón también es una herramienta para conocerte más a ti mismo, porque el hecho de no cometer la acción, que sería haberte superado por el miedo y no, por ejemplo, exponer en clase, que es una cosa que yo me siento identificado porque nosotros desde pequeño lo hemos hecho, el exponer en clase. Y el hecho de que haya salido de una manera positiva, pues nos ha permitido aprender de esa experiencia y, pues, bueno, perfeccionarla y conocernos también un poco más a nosotros mismos. Si no lo hubiésemos hecho, si nos hubiésemos visto superados por el miedo, pues quizás habríamos corrido el riesgo de identificar ese miedo como una parte de nosotros y creer que no servimos para ello. Un miedo es un dragón y no sé, y para mí sobre todo es eso en primera instancia con lo que hay que quedarse. No es ningún dragón literalmente, pero la figura del dragón sirve perfectamente como ejemplo porque, o sea, por eso mismo, porque bueno, culturalmente y contemporáneamente los dragones se usan como retos de, pues, para que el protagonista o el héroe recorra su camino y de enfrente. Pero realmente el héroe no sabe que va a vencer al dragón en ningún momento, pero es el único que tiene la valentía de afrontarlo. ¿Y qué saca de la experiencia el héroe al enfrentar al dragón? Pues que muchas veces lo vence, como nos pintan en un montón de mitos, o en un montón de películas también. Pero lo que está claro es que lo que custodia el dragón es algo de mucho valor y que todo el mundo quiere. Lo podemos ver, no sé si sería primado o negativo, en El Hobbit,
cuando bueno, matan al dragón y de repente un montón de ejércitos van a por el tesoro porque es lo que estaba custodiando el dragón. Y el dragón es tan poderoso como para que todos esos ejércitos no se enfrenten a él, pero sin embargo un grupo de enanos tienen la valentía de enfrentarlo. Y bueno, y se lo cargan. En la trama, bueno, se lo carga el tío este que está en la torre tirando flechas. Pero parece irónico porque los que parecen más débiles han tenido la valentía de afrontar pues un reto que es inconmensurable y ahí está. Y es que han tenido la valentía. El dragón realmente, los dragones internos, los vences cuando te enfrentes a ellos. Porque no hay un barómetro para medir si les ganas o no les ganas. La cosa es enfrentarse a ellos. Y internamente, lo que realmente significa es enfrentarse al miedo. Justo. Al final mola el ejemplo de Bilbo Bolsón, porque Gandalf le eligió porque era el más valiente, básicamente. Porque era de corazón puro, y lo que tú dices, iban ejércitos y ejércitos, y no tenían lo que había que tener para entrar ahí. Y el que lo tuvo es la persona menos inesperada, que nadie creía en él, que los mismos enanos se rieron de él cuando lo vieron, y Gandalf lo sabía porque sabía que el hobbit era de corazón puro y que no tenía miedo. Al final, eso, la figura del dragón va muy atada al miedo, a eso, que tiene garras, escupe fuego, causa temor y causa parálisis en la gente, de que no quiere entrar ahí en la cueva. Y solo alguien como Bilbo, con un corazón puro y sin maldad, se mete ahí y lo afronta de verdad. O sea que es complejo el dragón, la verdad. Pero al final es eso, afrontar lo que da miedo. Y yo creo que en un sentido simbólico, que no sé muy bien ver en el tema del dragón, pero sí en el tema del miedo, sí que está atado como al pasado, por así decirlo. O sea, al final si uno tiene un corazón quebrantado por el pasado, que también se podría decir que obviamente ese miedo es el mismo dragón, pero no va a tener el valor suficiente como para llevar a cabo todas las hazañas que prometen victoria, ¿sabes? Claro, al fin y al cabo los dragones son parte de nosotros, porque nosotros mismos los construimos. Sí, nosotros mismos los construimos. Es un poco lo que hablábamos fuera de cámaras de dónde está el miedo realmente. El miedo está en el futuro, en el pasado, pues al final el miedo está en uno mismo, ya que las situaciones futuras que estás esquivando por miedo aún no han sucedido y las cosas que quieres afrontar y que no estás afrontando tampoco están sucediendo. Entonces ese miedo está en nosotros mismos. Al final por eso el concepto va sobre todo a los dragones internos. ¿Y cómo se puede generar un dragón interno? Pues nosotros podemos pensar a lo mejor que puede ser de vidas pasadas, del inconsciente colectivo o de genéticas heredadas o cosas así, pero lo más simple es pensar en el inconsciente personal, en qué ha pasado en tu vida, ¿no? De cuando eras pequeño y tenías las ondas cerebrales más alfa y menos beta, es decir, que eras más sugestionable en ese entonces, que empezaste a desarrollar una serie de creencias que te hicieron construir la perspectiva con la que ves la vida. Y si la construiste con miedo, con trauma, que miedo, por ejemplo, puede ser a ser rechazado, y te lo escondiste aquí dentro y empezaste a tener un patrón de comportamiento que dejaba de hacer X cosas, pues al final no afrontaste el dragón y el dragón se fue gestando dentro de ti y tienes ahí una batalla interna tocha, por así decirlo, que nos pasa a todos. Pero... Y al final la forma de afrontarlo es en verdad deshacerte de ese pasado. Claro, pero molaría tocar un poco más el tema de cómo surgen estos dragones, antes de tocar el tema de cómo afrontarlos. ¿Cómo surgen? Tú dices que pues, se podría resumir por alto impacto emocional y repetición. Al fin y al cabo, una experiencia pasada que te causó un alto impacto emocional, se te quedó grabada y de tanto repetir y de tanto verte superado
todo el rato por el miedo y no tomar acción, esa creencia pasada se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Y como creencias negativas, que son los dragones, también tenemos creencias positivas. Hubo un alto impacto emocional positivo y al repetirlo, en ti mismo, pues se generó una habilidad o se generó una creencia que pues te hacía bien. Positiva. Justo. Sí, yo voy a poner un ejemplo tonto para que se entienda también un poco lo que he dicho de la genética o de vidas pasadas o cosas así. Al final en nuestro ADN, nuestros antepasados ya nos han dejado miedos que heredamos en ese ADN. Entonces, puede haber alguien que tenga un miedo primitivo a sociabilizar simplemente, a exponerse a los demás, y puede ser una señora perfectamente normal que un día vaya a la compra y por lo que sea llega a comprar y se siente incómoda, lo que llamamos ansiedad, empieza a generar ansiedad. Luego al día siguiente vuelve a ir a la compra, afronta un poco ese miedo, pero al estar en la compra vuelve a repetir ese patrón. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente ya va a ir con un miedo premeditado del pasado que va a ir generando en su propia mente antes de ir a la compra, y al ir a la compra las expectativas que ha tenido a nivel interno de cómo se va a sentir puede que se cumplan. Entonces caes en un círculo vicioso si sigues, como tú has dicho, pues generando ese patrón con repeticiones, como que empiezas a generar pues un miedo interno, un dragón interno que te va ganando la batalla. Claro. Entonces, al final, la cosa es poder soltar ese dragón, poderle vencer y ser libre de él al final. Porque si estás anclado a dragones o a miedos del pasado, nunca vas a poder ser feliz del todo, nunca vas a poder tener lo que es la verdadera disciplina o el verdadero libertinaje o la verdadera vida, el verdadero sentido, yo creo. Estamos hablando de dragones internos y cómo se generan, pero también es guay lo que has tocado de dragones genéticos o dragones colectivos. Sería como el experimento de los monos en el que les ponen una escalera, encima de la escalera hay plátanos, y entonces los monos lo que hacen es subir a por los plátanos que están de todo por la escalera, o sea, arriba del todo de la escalera. ¿Y qué pasa cuando uno sube? Que al resto les echan agua. Les echan agua y a presión, y no les mola nada. Y entonces, ¿qué hacen? A la que va a subir un mono, le cogen y le dicen, tú no vas a subir. A la que se repite un par de veces, entienden pues que es algo que no hay que hacer porque genera una situación conflictiva, que es que les echen agua. ¿Qué pasa cuando van metiendo monos nuevos? Pues que los monos nuevos, al intentar subir a por los plátanos, los otros le frenan y no le dejan subir. Pero no ha experimentado nunca lo que significa que le echen un manguerazo de agua. ¿Y qué pasa cuando ya han sustituido a todos los monos y todos son monos nuevos que nunca les han echado agua y nunca han subido a por los plátanos? Pues que tienen el mismo comportamiento, que no dejan subir a ningún mono porque es un aprendizaje colectivo. Y es un aprendizaje colectivo que en ese caso pues sirve para sobrevivir, porque así no les echan agua y no lo pasan mal. Pero hay aprendizajes colectivos que son negativos y que surgen a raíz del miedo. Ya podría ser, por ejemplo, hablar en público o hablar a una persona por la calle que no conoces o no sé, o el expresarte como tú mismo eres a los demás. Es como que tenemos un montón de capas, ya sean sociales, ya sean culturales, ya sean genéticas. Por ejemplo, el experimento de las lombrices también, que eso es también un miedo genético, se podría decir, que tenían un macetero con lombrices y arriba del macetero pues había plantitas para comer, y las lombrices lo que hacían era salir, pero cuando salían les daban un pinchotazo. Y entonces, pues aprendían eso, y después de 3 generaciones, las lombrices ya no salían a la superficie. Habían aprendido a raíz de, pues genéticamente, que ya no debían salir, y ya no salían nunca más a la superficie. ¿Y cuántos miedos de esos realmente tendremos
genéticos que simplemente estamos asumiendo. Ese, claro, hasta cierto punto hay patrones culturales que hemos aprendido o que hemos heredado que a lo mejor no son del todo un miedo, simplemente pues la forma en la que nos expresamos con los demás porque hemos entendido que así nos van a comprender, ese tipo de cosas, pero el problema yo lo veo cuando quieres hacer algo y hay una creencia interna que te frena. Que no lo había pensado mucho en ese aspecto, pero también, obviamente, la cultura implícitamente, las pelis que hemos visto, la sociedad y todo esto, pues nos influye en la forma, en la creencia que nosotros creemos que deberíamos de comportarnos y de ser. Entonces, al final, estas cosas te pueden lastrar bastante, porque sí que es verdad que hay ciertos miedos o ciertos patrones culturales o de comportamiento, de creencias de uno, que no están mal. O sea, tener el patrón de cómo comportarte con la sociedad, pues en cierto aspecto es necesario. Tener un cierto miedo a las alturas o al fuego y ese tipo de cosas también es necesario. Pero luego, por ejemplo, si a ti no te han enseñado a hacer algo diferente, un proyecto nosotros, por ejemplo, el podcast, hemos visto a gente que lo ha hecho, que eso ya es algo, pero y el primero que lo hizo. Al final, los miedos muchas veces nos pueden frenar o no dejar ver las cosas que queremos hacer, al igual que las creencias internas. Esto va mucho de creencias, yo creo, de los acuerdos que hemos hecho nosotros por dentro y que nos hemos ido diciendo a lo largo de la vida, esto tiene que ser así, esto tiene que ser asá. Pero claro, la cosa es que no te frenen, ese es el punto. Y hasta yo no sé cómo gestionarlo del todo, pero estamos en ello. Yo quiero haceros una pregunta a vosotros. Hablábamos antes de dónde está el miedo. El miedo a cometer una acción, ¿dónde está realmente? Porque cuando tú, por miedo, no cometes esa acción, el miedo lo estás experimentando imaginativamente, porque no has cometido la acción que te da miedo cometer. Pero si la cometes, el miedo que se supone que deberías experimentar en el futuro, has luchado contra él, has pues cometido la acción que te daba miedo, has sacado un aprendizaje de ello y el miedo pues se ha quedado aquí y ha desaparecido después y has sacado un aprendizaje positivo. Yo lo veo muy parecido al arrepentimiento de no hacer las cosas. Muchas veces decimos, joder, solo nos arrepentimos de lo que no hacemos. Pues ahí está, porque el arrepentimiento y el miedo muchas veces están, no sé si prácticamente todas las veces, están anclados a futuro y pasado. Lo que no hice, lo que no haré, o lo que hice y lo que haré, que es una estrategia muchísimo más positiva y de la que se puede sacar un aprendizaje. Pero me molaría tratar ahora lo de cómo eliminar estos miedos, porque hemos dicho que surgen de... Yo quiero hacer un apunte más. Dale, apunte. A ver, yo creo que el arrepentimiento es curioso, porque es una consecuencia del miedo al fin y al cabo, que al final acabas arrepentido. Pero yo creo que algo extraño en lo que yo creo, porque lo he visto básicamente en libros, no porque se me haya iluminado la cabeza, que a veces estas sensaciones de miedo, de arrepentimiento, al ser memorizadas tanto y tanto como habíamos dicho anteriormente, uno puede hasta hacerse adicto a ellas. Uno puede hasta buscar inconscientemente el tener esa sensación de miedo todavía o el tener ese arrepentimiento porque el propio cuerpo te lo pide. Porque el cuerpo es una máquina a la que no le gusta salir de su zona de confort. En ese aspecto, parece que el cuerpo va bastante orientado a ayudar a los dragones a veces más que a lo que nosotros queremos desde nuestro ser. Entonces es una batalla complicada muchas veces porque ¿a quién no le ha pasado quedarse paralizado ante una situación por miedo que puede ser exponer en clase, ir a hablar con una chica que te ha parecido guapa, enseñar un proyecto que te apetece a unos amigos o lo que sea, o darle un abrazo a un ser querido cuando nunca lo haces?
y uno se queda paralizado sintiendo ese miedo y luego viene el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Esto tiene bastante que ver con lo que hemos hablado bastantes veces del libro de los 4 acuerdos, que algún día lo traeremos aquí porque es libraco, y que cuando uno empieza a intentar eliminar o cambiar esas creencias que uno tiene por dentro, que puede ser en el cuerpo, en la mente, a lo que uno está acostumbrado, empieza a generar lo que llamaban en el libro veneno emocional. O sea que el enfrentarte a esa situación te pone incómodo. Ellos lo describían como un malestar en el plexo solar y lo llamaban miedo, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que si uno sigue la línea, yo por lo menos como lo experimento, si uno sigue la línea de no hacerlo y de sucumbir a las apetencias del miedo, al final va a venir el arrepentimiento. A lo mejor el cuerpo te lo pide, te quiere mantener en tu zona de confort, es un miedo insensato en algún sentido. Pero ¿qué pasa? Que te estás quedando en la zona de confort. Vale, estás más cómodo, pero al día siguiente te va a pesar más eso. Va a ser un arrepentimiento y un miedo que se va a hacer una bola de nieve. Pero cómo mola cuando uno rompe la barrera, la hace, le pega, le mete al dragón así, ¡pumba!, con el micro y ya está. Y luego te sientes muy incómodo esos momentos de, venga, me toca exponer en clase, lo voy a hacer, y le plantas cara al dragón. Venga, voy a darle un abrazo a esta persona, le plantas cara al dragón. Venga, voy a hablar a esta chica, le plantas cara al dragón. O venga. Te puedes volver adicto a plantarle cara al dragón. Y es bueno. Y es positivo. Sí. En ese aspecto, cada vez se te va a hacer o una bola de nieve, como tú decías antes, pero positiva. Y al final es completamente el camino contrario. Tu cuerpo no te lo pide, tus miedos no te lo piden, pero tú desde tu ser lo quieres hacer. Y eso, llevar a cabo eso y poder no tener miedos o poder por lo menos afrontarlos, y eso es lo que te hace ser el verdadero protagonista de tu vida y el verdadero director de tu vida y actor principal, ¿sabes? Y no dejarte llevar por la corriente del miedo y de los dragones que te quieren, iba a decir, dejar en la zona de confort, pero te quieren, vamos, jodido. Ahí está, es evolucionar, evolución constante, porque no hay evolución sin acción y el miedo es la inacción. Pero yo quería, comentar, ¿cuántas veces habéis escuchado la típica persona mayor que dice, lo que tenéis que hacer es lo que realmente queréis hacer, porque si no, luego vais a llegar a mi edad y os vais a arrepentir de todo lo que no habéis hecho? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Afrontar la vida queriendo hacer lo que quieres hacer y ateniéndote a las consecuencias, o no hacerlas y atenerte a todo el arrepentimiento de no haberlo hecho? Y yo qué sé, no sé qué se pensará en esa situación, pero seguramente, ¿sabes? ¿Para qué estoy aquí si no estoy haciendo lo que realmente quiero hacer? Justo, déjate un apunte sobre Claro que sí. El otro día vi, hace un tiempo ya, cómo hablaban cómo pensaban que veían el tiempo las diferentes generaciones, la percepción del tiempo de las diferentes generaciones. Y era como que, por ejemplo, un niño de 2 años, de 2 a 8, cosas así, piensa que el tiempo es súper largo, porque para él el verano es, infinito, porque ha vivido 3 veranos y solo puede comparar el tiempo con ese tiempo que ha vivido. Entonces, para él, pues un verano es algo súper largo y se le ha hecho algo larguísimo porque no ha vivido más, básicamente. Luego, el tiempo, entre comillas, va pasando más deprisa, que no es que pase más deprisa, sino que simplemente, pues, tu percepción se ha ampliado, entonces tú comparativamente un verano, como ya has vivido muchos, pues no es tanto tiempo. Pero un niño, como ha vivido muy pocos, pues un verano es súper largo. Claro, igual es una sexta parte de su vida, un verano entero. Justo, y por eso, por ejemplo, mis abuelos muchas veces me dicen que se les está pasando el tiempo mazo deprisa y que pasa muy deprisa. A mí me pasa un poco que me da la sensación de que cada vez pasa más deprisa. Pero también había un sesgo que suele tener la mayor parte de adolescentes y de
gente a lo mejor de 20 a 30, que... El camino de Siddhartha. Justo. No, pero que es que todavía piensas que tienes todo el tiempo del mundo. En plan, que si no lo haces hoy, lo puedes hacer mañana, pasado, en un año, en lo que sea. Y bueno, es que nunca nos damos cuenta, pero al final no sabemos cuándo va a acabar nuestra estancia en este cuerpo, en esta dimensión, en esta vida. Y no sabemos cuándo nos va a pillar el tiempo. Al final, la putada es no hacer las cosas por miedo. O sea, cuando uno no hace cuando uno tiene miedo, a veces no tiene ni la opción de elegir hacer las cosas. Porque es como, vale, nosotros imagínate, le tenemos miedo a hacer un podcast y nos decimos, venga, ya lo hacemos mañana, lo hacemos mañana. No es lo mismo que si tenemos miedo a hacer un podcast, o sea, no tenemos miedo a hacer un podcast y nos decimos, mañana no lo hacemos, pero porque surgen otras cosas o porque no nos apetece de verdad. Pero si tienes miedo es que no puedes ni decidir. En plan, si no afrontas ese miedo, pues estás atado a ese miedo y te está robando tu tiempo, básicamente, robando tu tiempo, tu energía y el momento presente, que es lo más valioso que tenemos. Y por eso estamos aquí, así que moved el puto culo y poneros a, no sé, a leer lo que queréis leer, que no lo hacéis por pereza, poneos a Hacer burpees. hacer ejercicio que no lo hacéis por pereza, a comer bien que no lo hacéis por pereza o no lo hacéis por miedo a perder ello, o no sé, o hablar de esa persona a la que queréis hablar y no lo hacéis por miedo a que os rechace, o no sé, simplemente tomad acción, porque aquí estamos para tomar acción, al fin y al cabo, no estamos para no tomar acción y que la vida nos lleve por delante, estamos para llevarnos la vida por delante, bueno, o al menos intentarlo, ¿no? Intentar darle ahí pinceladas a lo que nos gustaría que fuese. Pero ahora ya sí, es tema... Oh, no, otro apunte. Justo, yo creo que Otro- quedan cosas que... Otro apunte. Todavía queda por dar cómo superar esos dragones, ¿eh? Justo, eso es lo que tú quieres. Sí. Pero, bro, yo antes... Dale, dale. Apunte. En plan... Un apunte. A mí me apetecía, pues, eso, dejar más claro al final que... ¿De dónde vienen esos miedos que hemos hablado que tanto nos paralizan, nos hacen arrepentirnos, nos quitan el tiempo de nuestra vida y nos controlan? No nos dejan hacer libremente lo que queremos hacer nosotros, que es lo más artístico y creativo, al final tener la libertad de ser tú el que dirige tu vida. Pues esos miedos, como hemos dicho antes, nosotros, aunque si nos ponemos en movidas cuánticas, que a lo mejor al final tocamos un poco, puede ser y ya se nos va la pinza, ¿sabes? Pero vienen en teoría del pasado. O sea, al final son como traumas de genéticos, vidas pasadas si crees en la reencarnación, el inconsciente colectivo, el inconsciente personal, que lo que has visto tú, como dices, en tu familia, en cómo te han educado, en lo que te han dicho de pequeño y los acuerdos y creencias que has ido formando en tu mente. Pero ¿qué pasa? La putada de esto es que la mayor parte de las veces son inconscientes. Hasta cuando los haces conscientes es difícil afrontarlos, pero la mayor parte de las veces son inconscientes. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos dragones, de estos miedos, de estas carencias y de estas emociones bajas, por así decirlo, las tapamos. Muchas veces las tapamos simplemente con represión, las guardamos dentro y ahí ni siquiera las vemos, o a lo mejor las estamos tapando inconscientemente con distracciones como el móvil, hasta con el salir demasiado por ahí a tomarte unas cervezas, estar con los colegas descansando, tal, que parecen cosas inofensivas. No sé, también puede entrar ahí la comida, las drogas y lo que sea un poco vicio, porque o patrones simplemente de rutina. Al final... O sea, mucha gente relaciona cosas como enfermedades, o sobre todo la enfermedad del cáncer, con traumas o miedos que te has reprimido. Justo, la represión anclada al pasado, como estamos hablando, es muy mala porque, como tú dices, puede desembocar que esto está estudiado en enfermedades de todo tipo. Y no queremos eso, no queremos estar anclados al pasado. Entonces es difícil al final descubrir estas emociones
Pero bueno, todo es un camino y eso, que sepáis que muchas veces podemos comer o estar con el móvil y tal, porque si lo dejamos de comer y de saciar el apetito, dejamos la lujuria, la gula y todo este tipo de actitudes, a veces hasta la rabia o emociones coléricas o cosas así pueden estar tapando algo más profundo. Y ahí nos encontramos a veces con el verdadero dragón, que puede ser una emoción reprimida muy tocha, que te haga sentir muy mal, o simplemente un miedo a la hora, un pavor a lo que es el estado del vacío y diferentes pues sensaciones más profundas que al final se pueden ir tapando con miedos, con carencias, arrepentimientos y luego ya en un nivel más superficial con aptitudes de distracción, de evasión y ese tipo de cosas. Sí, esto es parecido también. Se me ha ocurrido una simbología budista que es... bueno, hay una historia, tercera historia que cuento hoy, de un maestro budista que iba con su alumno por el bosque, caminando. Y entonces el maestro budista va ahí con el aprendiz y le dice, ¿ves esa bellota? Bueno, cógela. El aprendiz la coge, se la lleva, luego caminan un poco más, ven un árbol chiquitito y dice el maestro, arráncalo. Al aprendiz le cuesta porque está bien arraigado, pero lo consigue quitar. Luego siguen caminando, se encuentran un árbol gordo y grande y alto y le dice el maestro, necesito que lo arranques. Y el alumno, pero esto es imposible, no puedo arrancar una cosa que está tan arraigada. Y entonces el maestro ahí le da el aprendizaje que es justo el que estábamos comentando. Aquellos miedos que están mucho más anclados pues a la... O sea, justo al miedo profundo que tenemos es porque muchas veces pues tenemos miedos muy superficiales que podríamos denominar pues hojas o ramas del árbol, pero todos esos miedos seguramente pues nacen de ramas más gordas que nacen del tronco y es muy complicado dar con la raíz, que es lo que tú te estabas refiriendo cuando decías del miedo más profundo. Y me ha surgido la duda de, ¿habrá ¿sabes? Un solo dragón que sea del que nacen todos, como puede ser la muerte? Buah, es duda profunda, la verdad. Yo, si te soy sincero, ni idea, pero a mí sí que me da la sensación de que, bueno, por lo que leí en el libro de Joe Dispenza, que muchas veces si te pones a atacar a un miedo, imagínate a la inseguridad, de que te sientes inseguro, es una emoción que quieres desmemorizar, ponte que estamos hablando en un plano de profundidad, ¿sabes? Pues al desmemorizar esa emoción y memorizar una de confianza, va a hacer una especie de dominó con las demás. O sea que al final están en cierta parte conectadas con la inseguridad de estar inseguro, está conectado con un sentimiento de carencia. Y ese sentimiento de carencia está conectado con un sentimiento de querer mucho para ti mismo. Y ese sentimiento está muy conectado con gula, ¿sabes? Con avaricia, con cosas así. Y luego cuando empiezas a poner confianza, pues se va la carencia y se viene la abundancia, se va la gula y viene la sobriedad y la satisfacción por uno mismo, y así pues llega todas las emociones hippie flower que todos queremos tener. Yes. Pues vamos a hablar de cómo afrontar estos motherfucking miedos. Justo, vamos a ponernos en materia, en lo que renta de verdad. Pues es complejo porque nosotros estamos en ello todavía, pero bueno, nos estamos encantados de pasar este camino porque es el camino del guerrero. Sí. Es el camino, el buen camino, y espero que todos consigáis afrontar vuestros miedos y llegar a buen puerto, a realizar todas las cosas que queréis. Y entonces al final, para afrontar un miedo, lo que hay que hacer es afrontarlo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirlo, justo. Pero bueno, al final sería como si tienes ese miedo en el cuerpo, lo tienes ahí que te llega a las vísceras. La cosa es eliminar ese miedo, desmemorizarlo del cuerpo, desmemorizarlo de la mente
y poder soltarlo y ser libre de él, ser libre de ser el dragón. Sería como ganar al dragón. Y claro, esto es muy complejo porque cada uno tenemos el nuestro. Para uno puede ser pereza y empezar a hacer ejercicio, ir ganando a ese patrón mental que te ha hecho pues tener una carencia o tener una autoestima baja o lo que sea, y por eso no darte culto a ti mismo y al final cambiarlo. O para otros puede ser completamente algo diferente, de ser una persona muy tímida y tener miedo a lo que digan los demás y afrontar pues ese miedo y luego pues ver la repercusión de cómo cambia luego a la hora de tener relaciones con otro tipo de personas. Entonces es complejo, pero para mí cosas como leer, como escribir, son de vital valor, o como meditar, porque yo creo que al final cuando tú estás leyendo y escuchando podcasts interesantes como este, tú estás obteniendo un feedback diferente al que normalmente tienes en tus pensamientos. Entonces de repente vienen ideas nuevas, abres la mente a nuevas posibilidades y puedes ver este tipo de cosas con perspectiva. Al igual que si lees, y al igual que es cuando escribes y te pones tú solo a reflexionar con un boli y un papel, estás haciendo un ejercicio de introspección que te permite por lo menos visibilizar a veces lo inconsciente y de lo que no te dabas cuenta. Y la meditación para mí es una herramienta fundamental para esto, porque al tú estar relajado y estar conectado contigo mismo, es más fácil que surjan esas emociones a que si estás por ahí tomándote unas cervezas o distrayéndote en el cine o con cualquier otro tipo de actividad que no da pie a que se manifiesten esas emociones malas al final, pero hay que vivirlas para afrontarlas. Es un poco lo que hablaba antes de las distracciones y las represiones por dentro, ¿sabes? Sí, yo creo que es importante tener como estas estrategias para afrontar los miedos, pero también creo que muchas veces tendemos a pensar que los miedos es algo que hay que eliminar. Y no es así del todo. Bueno, yo creo al menos, porque cuando pensamos en afrontar un miedo, al menos yo me imagino el hecho de coger el miedo, quitarlo y sustituirlo pues por una creencia positiva. Pero no te estás dando cuenta que realmente ese miedo existe en ti. Y la manera de afrontar ese miedo es decir, vale, ese miedo soy yo. Porque si no eres tú ese miedo, y si no es lo que quieres hacer, ¿por qué lo estás viviendo? Pues lo estás viviendo simplemente por las creencias pasadas y los traumas. Y es tu decisión decir, vale, ¿en quién me quiero convertir? ¿Quién quiero ser? ¿Una persona que tenga este miedo? Si no quiero ser una persona que tenga este miedo, tengo que tener el valor de afrontarlo. Y evidentemente, una persona con miedo a cantar, que no ha cantado en su vida, la forma de afrontarlo no sé si es coger y ponerse en un escenario delante de 100.000 personas y ponerse a cantar, porque igual es una experiencia que le rebota completamente de ello y le genera un miedo muchísimo mayor. Por eso es tan importante el meditar, el leer, el escribir, el escuchar, porque son poquito a poquito pasitos que vas dando, que te van acercando a la persona que no tiene ese miedo, que vas a ser tú. Pero la persona que tiene ese miedo eres tú, y eso es lo que primero tienes que admitir, que es: tengo este miedo, vale, voy a escribir sobre él, voy a identificarlo, voy a reflexionar sobre él, voy a ver cómo lo puedo tratar. Y si tu miedo, por ejemplo, es que no te quieres ver gordo o no quieres seguir siendo gordo, por ejemplo, porque entiendes que es malo para tu salud o igual no estás a gusto con tu forma física, la forma muchas veces que tiene la gente de afrontarlo es decir, vale, no, ahora, el año que viene, solo voy a hacer ejercicio y así lo conseguiré. No se equivocan, pero es que la persona que tiene que hacer ejercicio todos los días son ellos, la persona que no hace ejercicio nunca. Por eso, poco a poco, tienes que ir viendo pues dónde está tu bareto y dónde están pues esos pequeños pasos que te pueden demostrar que tú eres capaz de ello. Y sobre todo, lo más importante para superar un miedo es la repetición. Yo creo que es la repetición constante, porque estás confrontando toda esa repetición que has tenido antes del miedo, diciéndote, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y cuando repites todo el rato, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, estás creando creencias positivas
para contrarrestar todas esas creencias negativas. Pero no es eliminar el miedo, sino construir en ti a la persona que es capaz de llevar ese miedo, porque el miedo va a estar en ti siempre. O sea, tú estás construido de miedos, al igual que creencias positivas, pero... Que no te coman. ¿Cómo? Que no te coman los dragones ni los miedos. Yo creo Justo. que sobre todo eso. O Justo. sea, saber dominarlos. Saber dominarlos. Y yo creo que ser... Transformarlos también, transformarlos. Porque detrás de un dragón, como tú dices, hay un tesoro y tú puedes transformar ese miedo, ese obstáculo que te hace tener emociones de miedo, de arrepentimiento y tal, en sacar coraje, valentía y luego tener más amor propio por ti mismo y por la persona que eres. Efectivamente. En las historias nos cuentan ahí que un tío se carga un dragón y que es la hazaña de su vida y que consigue el tesoro o que consigue salvar a la princesa o que consigue el carnero de oro o cualquier cosa. Pero en donde está la chicha de verdad es en que esa persona, la persona de antes de enfrentarse al dragón y la persona de después de enfrentarse al dragón, es una persona que ha recorrido y ha tenido un aprendizaje, que es el propio dragón, y que en ese aprendizaje ha encontrado pues el resultado que es ya sea el tesoro o el carnero o la princesa o el castillo, pero muchas veces tendemos a creer que el dragón es el enemigo al que tenemos que eliminar, pero no, es el maestro del que debemos aprender también. También es una oportunidad, por lo menos, en este mundo en el que vivimos, de vivir la experiencia de afrontar un miedo. Si no, qué aburrido podría llegar a ser, a lo mejor. O que, no sé, esto es muy... ¿Cómo se dice? Es muy epopéyico. Sí. En plan, eso es lo que queremos nosotros. Nosotros estamos agradecidos a los dragones. No, pero yo iba a dar un par de tips que, bueno, como tú has dicho, de salir de la zona de confort, en plan día a día, etc. Me parece eso un punto importante porque al final es el que marca la diferencia. Pero luego hay otras cosas que iremos explorando porque nos generan mucho interés y hemos leído sobre ellas y os haremos podcasts y vídeos hablando con más detalle, pero el cambiar cosas más sutiles, por así decirlo. Bueno, antes no queríamos explicar tips. Antes de sutilidad no queríamos explicar bien tips. Justo, esto es un vale, tip. Vale. En plan, porque al final como si uno podría centrarse en cosas más prácticas como cambiar una acción concreta y al final, o un resultado concreto, ¿no? Que es algo más tangible. Pero al final, ¿de dónde vienen los resultados? ¿O de dónde viene nuestra forma de actuar y a desarrollar acciones? Pues está esto que dicen que vienen a veces de creencias que generan pensamientos, que generan emociones, que generan acciones y que generan resultados. Entonces, si tú cambias tus acciones, está muy bien, vas a generar nuevos resultados. Pero es más difícil cambiar tus acciones a largo plazo si no cambias tus creencias. En plan, si tú por dentro piensas de verdad en el fondo de ti en algo que está reprimiendo, un dragón interno ahí que te está... Es que me apetece decir tacos a veces, sí, te está devorando básicamente. A veces va a ser más difícil cambiar la acción en el tiempo que si tú consigues cambiar esa creencia de que cantas mal o de que no puedes hacer algo. Porque yo, por ejemplo, lo veo reflejado en mí de pequeño, que yo creo que de pequeño tenía una creencia, por lo que sea, por comparación con los demás o por lo que me decía mi madre y los profesores y tal, de que no leía bien o se me daba mal el estudiar, y al final yo creo que si yo de pequeño simplemente hubiese cambiado la creencia, hubiese dado pie a hacerlo y fuera, a empezar a leer, a estudiar, sin miedo y sin distracciones pues que te hagan de un punto de partida pensar que no vas a obtener el resultado, que no vas a conseguir hacerlo y que eso te quita mogollón de energía. Entonces, un tip, obviamente, la repetición y el cambiar lo que haces, pero también cambiar lo que crees y tu autopercepción y lo que sientes, porque eso es lo más sutil, lo que no se ve con la vista, pero que marca la diferencia abismalmente. Pero... Y todo esto, por ahora, el consejo que os doy
es hacer introspección, pensar cómo queréis ser, cómo os queréis sentir, qué creencias queréis tener para estar más empoderados y tener menos miedos. Y eso leyendo, escribiendo, meditando y haciendo pues este tipo de cosas, que puede ser con alguien que sepa mucho en una terapia o tú solo. Sí, también es que muchas veces ya damos como por sentados los miedos, ya asumimos tanto el miedo que ya creemos que... Normalizamos, ¿no? Justo, lo normalizamos. Y también normalizamos el no afrontarlo. Y lo tenemos tan normalizado el no afrontarlo que nunca lo acabamos afrontarlo. Y por eso está tan guay la introspección, de escribir, leer, meditar y conocer qué es lo que quiere uno. Porque separas completamente las creencias pasadas y ahora estás en el camino de enfrentarlo. Ese me parece el primer paso. Identificar cuál es el dragón para ti y saber pues que no lo quieres en tu vida, pero que es algo de lo que vas a sacar un aprendizaje. Y por eso leer está tan guay, porque estás hablando contigo mismo. Y al hablar contigo mismo, de alguna manera también estás hablando con el dragón. Además escribir, ¿no? ¿Cómo? Escribir más bien, ¿no? Claro, escribir me refiero. He dicho leer. Pues escribir, claro. Estás hablando con gente que es la polla y que te puede hacer abrir la mente, ¿no? Claro, también es por eso tan importante leer. Bueno, escribiendo también a veces te das cuenta de pensamientos que tienes que ni siquiera sabías que tenías. Y leer, o sea, y escribir es tan importante porque estás plasmando literalmente pensamientos. Muchas veces lo que nos pasa cuando pensamos, pues tenemos reflexiones o tal, las olvidamos. O tenemos reflexiones negativas tal y las olvidamos, se queda ahí en el inconsciente o se queda de alguna manera. Pero el hecho de ponerte a escribirlas y tener como ese momento de hablar contigo mismo a través del movimiento del lápiz escribiendo, pues te ayuda a conocerte un poquito más a ti mismo. Y leer o escuchar podcast o hablar con personas de una manera más profunda también es súper importante porque te da diferentes puntos de vista y los diferentes puntos de vista te dan maneras de actuar. Muchas veces no estamos, o sea, estamos actuando de una manera porque es como hemos aprendido, pero hay un montón de maneras de actuar y un montón de maneras de enfrentarse a un montón de cosas o de hacer un montón de cosas que no conocemos simplemente porque no nos las han contado. Y ahora tenemos la capacidad de tener internet y tener 1.000.000 de vídeos y 1.000.000 de libros que son de gente que ha tenido experiencias muy profundas y que tenemos la suerte de que las haya escrito. Y eso nos da un montón de capacidad para conocer nuevas formas de hacerlo. ¿Algún apunte? Es que lo que has dicho tú es parecido a lo que me refería yo. De, al final, lo que dices, que cuando empiezas a leer, cuando empiezas a escribir, cambias por dentro y al final pues tienes otros puntos. Al final es que esto de los dragones, si te das cuenta, va muy atado a saber cambiar. A no dejarte llevar por el cuerpo, por las emociones del pasado, por el hábito y por todo eso, que yo creo que está muy relacionado con los dragones, que al final es que los dragones en verdad, en cierto aspecto simbólico, custodian algo, es como que están ahí custodiando, ¿sabes? Y tú lo que quieres es libertad, no eso. Entonces sí que yo creo que van muy ligados a lo que es el cambio, el cambiar, el saber coger o sea, no estar apegado al pasado y a esto y poder cambiar. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado un podcast bien guapo, la verdad, para mi gusto, por lo menos yo lo he pasado bien hablándolo. Yes. Y es que nos podríamos tirar aquí hablando 2 horas más porque el tema es súper complejo y tendremos que hacer parte 2. Sí. Pero eso, yo lo que diría, lo que me molaría es que si alguien lo ve y se lo ha visto hasta el final, enhorabuena. La verdad que sí. Y que se atreva a dar el cambio, a salir del hábito, poco a poco, sin prisa, y seguro que se sorprende de lo que llega a su vida. Justo. Y aquí en verdad estamos todos en los mismos, o sea, nadie ha nacido sin dragones. Eso es. Pues nada,
un saludazo, Holísticos Worldwide, Holísticos Red. Holísticos Red, Piki Podcast, aquí representando y que tengáis un fabuloso día. Yes, sir. Gorreo y culto, aún así soy un hombre culto. Mi moral lo supo con sudor, responsabilizarme debo no ocupar al mundo. Mi nave se hundió, pasó un tiempo sin rumbo, pero en verdad quería recorrer el mundo. Ya no sé cuál de estos asuntos es el que me incumbe, hay demasiados susurros. Las miradas me quieren ver en Plutón, en mi cora yo también quiero viajar hoy a Plutón, pero aún estoy perdido, estoy buscando el rumbo. Sé sacar la tortilla al punto, cuando está al punto me la como entera. Sé que mi cora aún no está junto a mi mente, pero habrá un futuro con visión a punto. Si hay que ser como Luffy, hay que encontrar el fruto y comérselo y a tomar por culo. Yeah.